Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Esta presentación también está cargada ya en el aula virtual de ayer en la tarde, entonces la pueden consultar ahí. También subí al aula virtual un par de documentos o bibliografía para que empiecen a revisar. Voy a estar cargando más en el transcurso de la semana. Subí algo de agua superficial, algo de agua subterránea, algo de tratamiento, algo de floculantes y coagulantes. No recuerdo qué más, pero subió algo de ingeniería sanitaria. Lo que es ingeniería sanitaria, para quienes no sabían, se refiere al manejo del agua residual, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hay bastante información para que empecemos a descargar, leer. Yo les recomiendo que lo descarguemos y lo tengan en algún lado. Si consideran que algo les sirve, guárdenlo porque el aula virtual, como les digo, no sé cuánto tiempo va a estar aperturada. No les puedo dar garantía que va a estar todo el año o más de un año. No sé, incluso no sé si al final del semestre va a cerrar. Voy a preguntar, pero no estoy seguro. ¿Sí? Bueno, pues hoy es sábado 13 de mayo. Ya, como les digo, es nuestra penúltima sesión y último día de clases ya. Bueno, pues a lo largo del curso habíamos estado viendo, como he recalcado en varias sesiones, desde los parámetros físico-químicos un poquito, microbiológicos, luego vimos los equipos del pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario, y empezamos a ver hace 2, 3 clases lo que es el diseño de plantas de agua superficial y luego vimos una de agua subterránea. Lo que nos faltaría es el diseño de las plantas de agua residual. Decíamos que agua residual entonces implica o significa el agua que ya fue utilizada o que es un residuo de un proceso, a diferencia del agua superficial o subterránea, que es un agua, pudiéramos decir que fresca porque no ha tenido un uso previo. Un agua residual entonces es, bueno, yo me bañé, el agua que se fue en el drenaje, ese es un agua residual. Bueno, yo regué las plantas, el agua que se permeó en el suelo y llegó al pozo, esa es un agua residual. Bueno, en el pozo ya no, pero en ese uso, digamos, sería un agua residual. ¿Sí? De repente en las construcciones, cuando en los edificios, toda el agua de los drenajes, toda el agua de diferentes procesos o en los procesos industriales, el agua descartada de un tratamiento, ese es un agua residual porque ya fue utilizada anteriormente. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que van a decir aguas negras, aguas cloacales, aguas servidas, aguas, etcétera. De hecho, sobre todo en la legislación de Guatemala o en varios lugares se dicen indistintamente. A veces ustedes van a encontrar la palabra aguas negras. He visto tesis con aguas negras o aguas servidas, los títulos, o trabajos de investigación. Sin embargo, más que todo es terminología, no es malo ni es pecado decir agua negra, pero un ambientalista o alguien que sabe de ambiente, pues dice agua residual para generalizar, ¿sí? Se escucha más elegante, más profesional y es el nombre adecuado para referirnos al agua que ya fue utilizada. Entonces, los parámetros importantes que debemos considerar para el diseño de una planta de este tipo de agua, primero, como siempre, es la finalidad del tratamiento. En este caso nos va a importar porque, digamos, en el otro caso, yo asumía que el agua es para consumo humano, pero también puede ser que sea para acondicionar algo o para una máquina o para una caldera, como les decía, que de repente ahí la dureza va a ser crítica y yo voy a bajar a valores bastante pequeños. Sin embargo, acá la finalidad va a ser, bueno, yo voy a usar el agua residual para volver a usar o para descartar. O sea, si es un reuso o una descarga. ¿Por qué? Porque dependiendo de la naturaleza, imagínense que tuviera un mineral cancerígeno, por darles un ejemplo, y yo la voy a descargar a las plantas o a la naturaleza, eventualmente yo voy a dañar el suelo, eventualmente yo puedo dañar otro cuerpo hídrico porque el suelo permea eso. Entonces puede ser que de alguna forma eso llegue a dar a otro río, por ejemplo, o a otro pozo, y entonces contaminé, ¿sí? Entonces el agua residual sí está bastante normada, bueno, por lo menos está un poco más normada en Guatemala y en el mundo en general, porque esa sí tiene una nocividad alta respecto al agua superficial o el agua subterránea. Por eso es que hay una legislación o debemos de tomar en cuenta si es para volver a usarla o si es para descarga.
Obviamente, si es descarga, los parámetros van a ser un poco menos estrictos que si es para reuso, pero no puedo yo descartar el agua solo así. En teoría, no. Tristemente pasa porque por lo menos en Guatemala no hay un ente como que esté encima de todos los sistemas de agua viendo cómo se descarta el agua, pero sí está la legislación. Y si alguien lo audita o alguien lo denuncia o algo así, sí hay un proceso legal y sí hay una penalización y sí hay faltas por el descargar agua contaminada. ¿Sí? Bueno, ya que si yo sé si es reuso o descarga, pues bueno, vamos a pasar también de que debe haber una evaluación físico-química, ¿verdad? Como todo, no podemos adivinar que, bueno, el agua se ve café, tiene aceite, no necesariamente, puede ser que sea otra cosa, o puede ser que sí sea aceite. La evaluación físico-química del agua específicamente debería de tener sí o sí lo que es DBO, DQO y metales pesados. Puede ser que le midan conductividad, pH, TOC, lo que usted quiera, pero esos tres parámetros no se pueden obviar. En Guatemala hay una legislación, ahorita la vamos a ver, que es un acuerdo gubernativo y sus reformas donde menciona qué parámetros son los que se deben evaluar, pero sí o sí tienen que tener DBO, DQO y metales pesados. ¿Por qué? Porque DBO y DQO son parámetros de agua residual que me indica qué tan contaminada está el agua. Si yo encuentro un DBO y una DQO alta, pues yo no esperaría que el agua esté en buen estado. Al contrario, eso es como un indicador de que el agua está bastante contaminada. Y eso me obliga a mí a hacer más parámetros a medida que esté alto los parámetros de DBO y DQO. DBO es demanda bioquímica y DQO es demanda química de oxígeno. Ambas son de oxígeno, solo que una es bioquímica y la otra es química. O sea, una se va más a lo biológico, otro a lo químico. Eso no recuerdo si lo vimos en este curso, pero si no, está en las clases en el canal de YouTube, está explicado qué es ambas y es importante. Y los metales pesados, pues por como les digo, de repente sea algún mineral o algo que puede ser nocivo en un futuro o mediano o corto plazo. Y la evaluación microbiológica, pues ideal sería hacer un panel de patógenos, ¿sí? Sobre todo cuando el agua residual es de origen hospitalario o de origen biológico, ¿sí? Por ejemplo, si el agua es, como les decía, el agua de descarte de los hospitales en tema de pandemia, por ejemplo, esa agua no es un agua normal, esa es un agua residual. Entonces, esa agua debió de haber tenido un tratamiento previo a ser descartada, sobre todo en el caso del COVID, que estaban analizando primero que si vivía 2 horas en el agua, o si vivía una semana, o si en instantáneo se muere. El tema de los virus, por ejemplo, hay virus que mueren casi que en instantáneo al no estar en contacto con un ser vivo, mientras que otros duran, no sé, una semana, un día, 2 horas. Entonces, por eso es importante la evaluación microbiológica para ver qué tiene y ver cómo la voy a usar. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Ok, solo le voy a dar, creo que ingreso a alguien más, vamos a ver, como que escuché ficar. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, solo con una consulta. En las evaluaciones físico-químicas como los metales, ¿me escuchas? Disculpe. Sí, sí, sí. ¿Aló? Ajá, los metales. En los metales pesados hay a veces que son como pruebas con sobrecitos o parámetros que no son exactamente con cromatografía y todo eso. ¿Esos también se podrían tomar en cuenta en una evaluación físico-química o es necesario que le hagamos los de cromatografía y todo eso o espectro? Pues recomendación, si estamos diseñando la planta, lo mejor es hacer una evaluación. Como esta evaluación es, ¿cómo le diría yo? Como inicial, digamos. O sea, cuando usted está diseñando su planta. Entonces, yo la evaluación físico-química y microbiológica en esta etapa donde usted está diseñando, yo sí preferiría una metodología analítica como con una cromatografía, una espectrofotometría o algo más analítico, porque es como su parámetro inicial. Ahora ya después, si usted quiere en el tratamiento solo evaluar cómo va el agua, ahí sí puede usar las pruebas caseras, porque yo sé que es un poco caro hacer esto, pero si está diseñando la planta, mientras más precisos sean sus resultados, es mejor. Sobre todo las limitantes, ¿verdad? Porque de repente los métodos caseros o no caseros, sino que son un poco más Los simples, del, le tira ajá, enteros. Ujú, sí, como los de hash, los exacto. de, exactamente como eso le decía, para allá cuando son continuos, cuando hay una continuidad de, digamos que después de diseñar la planta hay una continuidad de cada punto, Eso sí es sería muy con... difícil. Ujú. Sí se podría hacer con Sí. los...
con los de las casas, digámoslo así. Ujú. Sí, bueno, incluso puede hacer con los de las casas la evaluación inicial. Lo que pasa es que, como le digo, por tema de precisión, de repente yo sugiero hacer mejor uno en un laboratorio oficial formal que tenga una metodología bien desarrollada para diseñar su planta. Y ya después, si usted sigue evaluando, ahí sí puede usar el que más se adecua al presupuesto, porque yo sé también que es muy caro estar haciendo análisis en analíticos o exámenes analíticos todos los días o no sé. Más que todo el inicial, sí sugeriría yo que fuera en un oficial con un equipo validado o calificado o certificado. Ahora, lo que es ya del día a día puede ser una evaluación con un kit, ¿verdad? Sobre todo hay portátiles. Ahora veo yo, por ejemplo, a mí en la U me enseñaron dureza del agua con titulaciones y que había que usar un montón de instrumentación. Y ahora hay kits que se le echa una agüita, un indicador y luego le echa una gotita de otra cosa y ya sale el valor y está bien. Sí, Pero, así. ajá, pero para fines de evaluación está bien, pero para el diseño sí creo que sería mejor algo como una titulación o algo así que sea más específico. Sí, Y disculpe, otra consulta. Y en las bueno, evaluaciones microbiológicas, sí sería mejor no solamente las que nos pide Ecobanor, sino sí, que más de las que exige Ecobanor, me imagino. sí. Mientras más usted le haga es mejor, porque el problema es que Cobanor, sobre todo en agua normal para consumo humano, solo le pide coliformes E. coli, creo yo, y recuento aeróbico, sí mucho, o sea, son 3 parámetros y como le dicen, Informes totales y E. coli. Ajá. ajá, entonces con eso, imagínese, no puede saber usted si tiene algún virus, por ejemplo, o si tiene alguna bacteria específica o algo así, o biofilm, por ejemplo, que la pseudomonas no lo pide Cobanor. Entonces, si usted no lo hace, nunca va a poder saber si lo tiene. Sería de ver, ¿verdad? Evaluar de repente qué es, por ejemplo, si su agua es de tipo hospitalario, bueno, evaluar qué usaron ahí para la tuberculosis, por ejemplo. Ah, bueno, entonces puedo buscar algún virus, alguna bacteria que se dé en ese medio y hacerle ese análisis. ¿Sí? Es cómo Muchas funcionaría para que gracias, usted ingeniero. no tenga que. Pero eso sería más para el diseño. Ahora ya para el día a día usted puede evaluar Cobanor porque como le digo, sí es caro estar haciendo esos análisis, sobre todo, no le digo que lo pueda hacer diario, qué bueno que alguien lo pudiera hacer diario, pero sí sale muy caro, ¿no? Bueno, Fíjese que nosotros lo hacemos cada 2 días, que yo ajá, trabajo en una planta, entonces ujú. lo hacemos en cada 2 días los análisis, pero como le digo, si lo hacemos con parámetros de las casas, digámoslo Sí, así, pues, y sí, de está bien. bacteriológicos, solo hacemos E. coli y coliformes totales. Pues, sí, está bien. O sea, como es ya de evaluación, usted ya tiene su sistema, está bien. Ahora, si usted está diseñando el sistema es donde usted, porque mientras más contaminado esté, más usted le va a poner. Porque, por ejemplo, si el agua está muy sucia, va a necesitar tal vez no solo el cloro, tal vez una UV, tal vez no sé, una ósmosis o no sé, algo. Entonces, dependiendo qué es lo que tenga. Pero si no, no hay problema. O sea, ya del día a día no hay problema. Incluso yo también estoy en un laboratorio, en el laboratorio hacen evaluación allá de esa agua de pozo. Entonces allá hacen un análisis cada 6 meses. O sea, un formal oficial afuera y el día a día lo hacen con igual, con casas. O sea, o a veces, incluso si está muy contaminado, lo hacen 3 veces al año y si no, una vez al año externo. Y ya formal con metodología analítica y el día a día es con un kit. Sí, Ujú. así lo realizamos nosotros también. Sí, estaría ahí. Sí, está bien. Muchas gracias, sí, no fue la molestia. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, buenos días, Inge, ¿cómo Buenos días. está? Bien, gracias, Eh, buenos días. yo solo con una consulta. Ujú, ¿Cuáles son los factores o las acciones que podemos realizar ujú, en la planificación de una planta de tratamiento? Porque póngale, tenemos un diseño ya estandarizado en los proyectos, pero me ujú, está sacando mucho nitrógeno. Entonces yo ujú, estoy incumpliendo con los parámetros establecidos por la ley en ujú, temas de nitrógeno. ujú, Y así, o sea, es recurrente el problema. Y ujú, como, recuerden, ahorita estamos en la tercera etapa, creo yo, y el otro año es ujú. una cuarta que todavía es más como que Más más, rígida, va a ser más más rígido, estricta. cabalmente, Ujú, pero tengo problemas de nitrógeno. Y el diseño, no sé si se podría modificar, pero a lo que veo es que para nuevos proyectos, pues ya poder tener como que ese tipo de modificación para que el nitrógeno sea, pues, como que no salga tan no alto. problema. Ajá, Sí, entonces no bueno, sé el si hay algo. nitrógeno, habría que evaluar el agua para ver por qué es el nitrógeno. De esa agua que ustedes usan es residual o es de un río o cómo.
Es residual póngale, de condominios, de casas. Ah, ya. Ajá. Bueno, en el caso de los condominios de casas, yo consideraría que eso es puede ser que sea un subproducto de microbiología, porque las bacterias comunes de las casas, justamente cuando se descomponen o como deposición, digamos, lo que sacan después de cierto tiempo es parte del nitrógeno. Puede hacer que tengan un conteo microbiológico muy alto. Entonces ahí lo mejor sería intentar reducir o analizar qué tiene micro, porque eso es más fácil que usted le dosifique más cloro o irradie más UV o agregue una UV antes de quitar el nitrógeno, porque a medida que usted quite las bacterias, tendría que bajar un poco el nitrógeno. En el caso de su tipo de agua, ahora si el agua es de un río o algo así, ahí sí sería el agua, entonces por lo tanto ahí habría que usar un floculante o una filtración. El nitrógeno se puede quitar por floculantes y coagulantes específicos o con una filtración muy pequeña, con una membrana pequeña, puede ser, tal vez una ósmosis no porque es muy cara, pero de repente un filtro bien pequeño de unos, no sé, unos 10 micras o 5 micras, con eso le funcionaría poderlo quitar. O con una torre de lecho mixto, por ejemplo, también le puede funcionar, pero si es de agua residual, la que usted me dice, es más probable que sea su producto microbiológico. Entonces sería mejor enfocarse en ver cómo bajar más su carga de bacterias para ver si de esa forma le baja el nitrógeno. Si no, sí sería entonces el agua y entonces sí necesitaría agregar un floculante, coagulante o algo para reducir la cantidad de nitrógeno. ¿Sí? Gracias, muy amable. Vale, ok, muy bien. Bueno, entonces pues la clasificación del agua residual, porque el agua, como les digo, hay reuso y descarga, entonces hay dos tipos de agua, pero eso depende del uso. O sea, si yo la voy a volver a usar o si la voy a poner en algún otro lado. Pero indistintamente sea de reuso o descarga, vamos a tener, según la normativa o la legislación guatemalteca, agua de tipo especial y agua de tipo ordinario. O sea, cuando yo descarto el agua residual, puede ser que sea especial o que sea ordinaria. Entonces, ¿qué es especial y qué es ordinaria? Por aquí les dejé un pedacito pegado que está con otro color porque eso lo tomé literal la definición del acuerdo gubernativo donde está esto. Entonces dice, las aguas residuales de tipo especial, dice, las aguas residuales generadas por servicios públicos municipales y actividades de servicios industriales, agrícolas, pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean de tipo ordinario, así como la mezcla de las mismas. Entonces la especial dice que ahí especifica qué es el agua de tipo especial. Obviamente un tipo especial quiere decir que tiene más contaminación. Por lo tanto, necesito yo un tratamiento más exhaustivo que una de tipo ordinario. Y la de tipo ordinario dice que son generadas por actividades domésticas, como el uso de los sanitarios, las pilas, los lavamanos, lavatrastos, lavarropa y otros similares. Si se dan cuenta, las ordinarias más que todo son las de uso doméstico, como el caso de aquí el compañero que estaba diciendo de un condominio. Si no hay ningún proceso industrial, eso debería de ser de tipo ordinario. La de mi casa debería de ser de tipo ordinario, la de la casa de ustedes debería de ser la de tipo ordinario, la del centro comercial, por ejemplo, debería ser de tipo ordinario, ¿sí? Ahora, la que sí ya es de tipo especial sería ya algo más grande, ¿sí? Por ejemplo, a algún servicio municipal o ya las industrias como tal. Por ejemplo, una industria farmacéutica, una industria de cosméticos, toda el agua de descarte, esa agua es de tipo especial. Como les decía, los sistemas de tratamiento de agua por lo general nunca tienen una eficiencia del 100%, la eficiencia es del 50, 40, 60. Entonces, si entran 100 litros, en realidad solo me quedan 60 a mí y 40 se van al drenaje. Esos 40 por lo general son de tipo especial. Entonces, eso es lo importante, que hay dos tipos, ordinarios y especiales, y dependiendo del tipo de agua, pues yo necesito diseñar el tratamiento. El ordinario, pues se influye o se intuye que es un poco más simple el tratamiento que respecto a un especial. Y en el tema de la legislación, pues el tipo especial dan fechas de cumplimiento, justo como mencionaba hace un momento, hay metas, por ejemplo, porque realmente imponer una norma de decir, bueno, para mañana ya nadie va a generar agua especial, por darles un ejemplo, eso no va a pasar. Entonces, en el caso de Guatemala hay una tabla o unas metas que, por ejemplo, dice que la DBO en el 2010, por darles un número, es de 1000, y en el 2020 es de 500, y en el 2030 es de 250. O sea, a modo de ir reduciendo hasta llegar a los parámetros adecuados, pero la legislación ha dado la oportunidad
de irlo haciendo pausadamente. Incluso a raíz del COVID, no sé si eso lo van a ampliar o se va a dar alguna licencia o algo así, pero en 2019 se hizo una reforma al primer acuerdo gubernativo donde se amplió un poco más el tiempo y los parámetros. Entonces, vamos a ver un poquito de la legislación. La legislación en cuanto a esto sí es importante porque el agua residual sí está bien regulada, a diferencia del otro tipo de agua que no, o sea, sí hay iniciativas o sí hay partes donde lo menciona, pero no es tan específico como el tema de ahorita, por ejemplo, de lo que es agua residual. Entonces, en la legislación, por ejemplo, encontramos algo respecto al agua en la Constitución Política, en el artículo 97, y también en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el Decreto 6886, o sea, de 1986, en el artículo primero, que habla más o menos. Entonces, en resumen, dice que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, del suelo, el subsuelo y el agua deberán de realizarse racionalmente. Entonces, de esto parte más o menos la legislación del agua y del agua residual. Si se dan cuenta, menciona que el Estado sería el gobierno general, ¿verdad? También tenemos el local como las municipalidades y los habitantes que somos nosotros, ¿verdad? Es un compromiso de todos, no es únicamente del Estado ni es únicamente de las municipalidades. Anteriormente sí estaba más centralizada, ahorita lo vamos a ver, pero ahora con las modificaciones se ha descentralizado un poco más al poder municipal, por ejemplo, ¿verdad? No solo el poder estatal como tal, sino se ha delegado a las municipalidades, ¿verdad? De repente ya no está tan centralizado el control de la calidad del agua solo al Estado, sino ya cada municipalidad tiene su oficina municipal, por ejemplo, o algún organismo o algún ente que es el encargado en el poder local de la calidad del agua. Y obviamente, pues los habitantes, ¿verdad? Los líderes comunitarios, nosotros mismos, el COCODE o no sé, el comité de vecinos, dependiendo de dónde estén, somos los responsables de pues mantener el equilibrio ecológico y por lo tanto la utilización de los recursos naturales, incluido el agua. Ya aterrizado pues a lo de el agua residual, pues tenemos el acuerdo gubernativo 236-2006, ese es el número, 236-2006. Si ustedes lo buscan en internet, creo que no se lo subí al aula virtual, pero se los voy a subir. Ese es el acuerdo gubernativo. Ustedes lo ponen en internet, acuerdo gubernativo 236-2006 y les sale. Está en PDF y todo el asunto. Entonces, ahí les va a decir a ustedes lo que les decía, qué parámetros son los que se deben evaluar al agua residual, cuáles son los límites máximos, pero como les digo, van a encontrar varios límites y van a encontrar varias etapas. No me voy a hacer tanto énfasis en esto porque ya no tengo mucho tiempo, pero vamos a ver si se los explico de alguna forma, pero la idea es que hay etapas. O sea, una etapa es, creo que dan 4 o 5 años. Entonces, en un rango de tiempo, a usted le dice, bueno, en el 2000 tal, estos son los parámetros. Dentro de 4 o 5 años los parámetros son más rigurosos, o sea, menores. Y así hasta llegar a los parámetros adecuados. Entonces, ahorita tendríamos que buscarnos en qué etapa estamos para ver, bueno, estamos en el 2023, entonces estamos en la etapa tal, entonces mi DBO debe ser tanta, mi DQO debe ser tanta, dependiendo de los parámetros que son. Para los sistemas nuevos, como mencionaban hace un momento, eso está mejor porque usted ya sabe cuál es su parámetro de diseño. El problema siempre es con los sistemas que ya están, porque ¿será que es factible volver a diseñar un sistema o mejorar el que ya está? Para evitar pues caer en infracciones y en multas, porque si alguien viene y le pone una denuncia o algo con el acuerdo gubernativo y logran demostrar que usted no está cumpliendo con la etapa que estamos, sí hay un proceso pues asociado que puede ser. Este acuerdo gubernativo de 2006, estamos hablando de 17 años atrás más o menos, tiene reformas, que está en el acuerdo 254-2019. Entonces, ahí menciona y ya no, como les digo, ya no centraliza todo al poder estatal, sino que ya menciona más que las municipalidades también, pues es un trabajo en conjunto para el tema del seguimiento y el tratamiento del agua. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero, vamos bien. Ok, bueno. Sí, ingeniero. Bueno, les menciono un poquito de esto porque en teoría, gracias, en teoría la legislación esto no es un curso de legislación ambiental como tal, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que hay una legislación, sobre todo en el tema de agua residual, es un poco más rígida respecto al tema de agua
superficial y subterránea, que pues ahí sería la ley de aguas, por ejemplo, que está en proceso, o los artículos que están en la Constitución, o la COBANOR en dado caso, pero no está tan formal como en el caso del agua residual. Y es por el origen o por el posible daño que le puede causar a las personas, sobre todo el tema de las descargas de agua, porque nos afecta a todos. Por ejemplo, si descargan agua contaminada a un terreno a 1 kilómetro de mi casa, digo yo, bueno, no pasa nada, pero ¿qué pasa si esa agua tiene algo y me seca a mí mi suelo? Y yo soy agricultor. Entonces me daña a mí, por ejemplo. Y indirectamente también, porque tal vez yo no soy agricultor, pero tengo que ir a comprar comida, ¿no? Y entonces la persona que tenía ese terreno ya no está produciendo lo mismo, entonces le suben al precio y a mí me afecta. ¿Sí? Entonces, aparte del tema ambiental y la conciencia social y el uso de los servicios, ¿no? Entonces, ya dejando eso de lo de la legislación, como les digo, los voy a subir para que lo tengan, sino que está en internet, pero sí espero subírselos. Ya pues el diseño de las plantas de tratamiento de agua residual. Bueno, ¿qué procesos no deberían de omitirse? O sea, sí deberían de estar sí o sí siempre en una planta de tratamiento de agua residual. Idealmente, esto va a variar, porque si su agua residual no tiene grasas, pues no se va a colocar, ¿verdad? Pero por lo general el agua residual va a tener una fase oleosa o una fase aceitosa o una fase que no es líquida, fluida. Entonces, eso se va a eliminar mediante una trampa de grasa, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Más o menos vimos ya cómo funcionaba, lo vimos como parte del pretratamiento, creo que estaba. Entonces, eso debería de estar sí o sí en un sistema de tratamiento de agua, sobre todo si es evidente. Si ustedes ven el agua de un taller, no sé si han tenido la oportunidad, yo sí he tenido la oportunidad de ver, se miran hasta unas manchas como que fuera un arcoíris, o que fuera como que refleja la luz, ¿no? O difracta la luz, sería eso, refracta la luz, perdón. Eso es grasa. Entonces, esa fase no se va a eliminar con un floculante, no se va a eliminar con un coagulante, sino que tendría que haber una trampa de grasas para poderlo eliminar la mayor cantidad. La desinfección microbiológica es algo importante porque indistintamente el agua sea especial o ordinaria, la carga microbiológica es bastante alta. Entonces, se debe de quitar no únicamente con cloro. Es recomendable que usted ponga algún método adicional como una UV, como una filtración, como un calentamiento. O incluso una compañera de ustedes me decía en alguna clase de la pirólisis, por ejemplo, que eso tal vez es un caso extremo, pero puede haber un caso en el que se desinfecte mediante una temperatura bastante alta. Entonces se busca la desinfección porque lo microbiológico no solo me va a afectar a mí en cuanto al conteo de bacterias o el no cumplimiento, sino que pueden haber subproductos como el aumento de la DBO, por ejemplo, o el tema del nitrógeno, los nitritos y nitratos se aumentan, por ejemplo, por la deposición o por la presencia de bacterias. Igual pasa con el TOC, por ejemplo, si alguien evalúa TOC o carbono, también me aumenta por la presencia de bacterias. O sea, se me varían algunos parámetros físico-químicos, además de por lo microbiológico, digamos. No puedo decir, bueno, voy a tener todo nítido y solo bacterias. En agua residual casi que va de la mano. O sea, si tengo un conteo alto, me van a salir variados algunos parámetros físico-químicos y viceversa. Si tengo, es imposible que usted tenga una DBO altísima y que me reporte 0 de bacterias. Entonces su método no está bueno, porque DBO es una cuantificación indirecta de lo microbiológico o de lo de origen vivo, ¿sí? Adicional, debería haber una coagulación, floculación. Eso va a depender, porque si tiene metales pesados, pues usted tendría que seleccionar el coagulante floculante, o solo el coagulante, o solo el floculante, dependiendo cómo sea, adecuado para el metal pesado que usted va a querer eliminar. Y algo importante que no hemos mencionado, creo yo, es el tema de la clarificación, porque el agua, por eso es el nombre de aguas negras, ¿verdad? Porque el agua residual, por lo general, sí es visiblemente perceptible que está en mal estado, porque el agua superficial a veces yo la veo nítida, translúcida, y digo yo, bueno, está bien, pero resulta que tiene variada la conductividad, el pH, la dureza, eso no se ve. O sea, el agua se ve bien, pero el agua residual sí, a diferencia del agua superficial y el agua subterránea, va a tener una percepción visual. Entonces va a ser café, va a ser amarilla, va a ser más oscura de lo normal. Entonces sí va a necesitar una etapa de clarificación. ¿Cómo voy a clarificar? Puede ser a través de un coagulante, a través de una filtración, a través de incluso el mismo calentamiento. Puede ayudar el cambio de fase, por ejemplo, cuando usted hierve el agua que pasa de líquido a gaseoso, eso pues hace que se desprenda lo que tiene también y que le quede un poco más clara. Entonces ahí es importante también la evaluación del color y del olor
y del sabor. Lo organoléptico va a ser bien importante en el agua residual porque, sobre todo si es para reuso, o sea, si la van a volver a usar para consumo humano, definitivamente tiene que tener las características de la calidad del agua como que fuera un agua fresca. ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Vamos Bueno. bien. Sí, Ok. ingeniero. Bueno. Sí. Ok. Bueno, les voy a mostrar dos esquemas de más o menos cómo es una planta de tratamiento de agua residual. Hay muchos tipos de agua de plantas, o sea, más o menos les traigo la idea de cómo es. Entonces, este es un primer esquema. Si se dan cuenta, aquí está el pretratamiento, el tratamiento primario y el tratamiento secundario, solo que lo hablan como depuración, pero más o menos la idea es que hay 3 etapas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por el lado izquierdo entra el agua residual, entra una criba, que ahorita vamos a ver qué es una criba, que es como una rejilla, pero esa rejilla es más para sólidos suspendidos en el tema de un agua superficial, mientras que una criba va a ser más para cuestiones como aceites o sedimentos, le vamos a llamar, en agua residual, que se quita de forma transversal, que es esa como curvita que tiene ahí. Es similar, pero el funcionamiento es más para agua residual. Luego va a estar la etapa de desengrasado, desarenado o neutralización, como les digo, sería lo de las trampas de grasa, ¿verdad? Eso es parte del pretratamiento. Todo lo que se descarte se va a llamar lodos. Los lodos se va a referir a los sedimentos o la basura que usted extraiga del agua residual, ¿sí? De hecho, el Acuerdo Gubernativo 236-2006 habla de lodos. Dice el tratamiento y no sé qué, de lodos. Y habla de lodos, se refiere a toda esa etapa o esa fase sucia, digamos, del agua, ¿verdad? Luego del desengrasado, pasamos a la depuración primaria, que sería lo físico, que es un decantador. Ahí lo que quiere decir es que se agrega un floculante o un coagulante, entonces van a haber 2 fases, porque como les decía, el coagulante lo que va a hacer es romper lo que está ahí adentro y empezar a hacer basurita, y el floculante va a hacer a unir esas basuras para hacer los flóculos que vayan a la parte inferior. La decantación es esa separación entre una fase y otra. Quienes han llevado química saben que una ampolla de decantaciones tiene más o menos una forma como de un cono, como donde dice digestor de lodos, aquí abajo lo anaranjado. Entonces, aquí al fondo está lo que yo quiero quitar y arriba está lo que yo quiero como mantener, ¿no? Entonces, al usted abrir la válvula, va a empezar a salir primero los lodos hasta que ya le quede solo lo que usted quiere, ¿verdad? Después del decantador ya podemos pasar al tratamiento secundario, que va a ser un tratamiento biológico, que puede ser una cloración, puede ser una desinfección, puede ser una irradiación de luz, puede ser una ozonificación, dependiendo como usted lo quiera. Y un decantador secundario, que es porque si de repente todavía hay alguna fase de lodos, se va a poder eliminar ahí. Y luego ya el agua tratada. En este punto se puede evaluar si el agua ya cumple con las características para poder tener el tratamiento de una planta de agua superficial o subterránea, o si ya cumple con las características del agua que yo quiero. A veces las plantas de agua residual tienen un tratamiento, o sea, primario, secundario, como completo, para quitar los lodos, y luego esa agua se vuelve a tratar ya para purificarla y hacerla de consumo humano, ¿sí? Si se dan cuenta, en todos los subproductos de los decantadores hay lodos. Entonces, ¿qué es todos los sedimentos? Los sedimentos, desde el punto de vista industrial, ecológico y de servicios ecosistémicos, se puede hacer o se puede reprocesar para no contaminar. O sea, no lo voy a descartar directamente, sino que eso, por eso es que lo voy a reusar. Entonces, hay equipos como los digestores, que son los tanques Imhoff, que los vamos a ver hoy. Entonces, que ayudan a digerir los lodos, los van a transformar, por ejemplo, en abono agrícola. O bien, la fase gaseosa de la digestión de los lodos se conoce como el biogás, por ejemplo. En zona 7, no, zona 3 es ahí, a la par del basurero. No recuerdo si es zona 3 o zona 7, pero colinda con el basurero. Está la planta biogás. En Guatemala hay una planta de biogás, solo que esa se obtiene a partir de la combustión de la basura. Pues también se puede obtener biogás a partir de el calentamiento o la transformación de los lodos. También es posible. El biogás es como un gas con energía que se puede usar para producir energía, por ejemplo. Eso es algo, o sea, es una sustancia gaseosa que tiene la energía suficiente para poder producir energía limpia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ¿qué equipos nuevos hay acá?
la criba y el decantador. La criba dice que constituye una etapa del tratamiento preliminar, o sea, del pretratamiento. Por lo general en una instalación ubicada en la cabecera de la planta, o sea, sería lo primero que se coloca, en la que se remueven objetos grandes que provienen en el agua residual y que pueden interferir con el funcionamiento de los equipos ubicados aguas abajo. O sea, entra su agua con ciertos sedimentos de tamaño grande, entonces ahí no vamos a usar tanto una rejilla, sino que el mejor de diseño es la criba. ¿Por qué no se usa una rejilla y una criba así? Porque lo que pasa es que en agua superficial casi todos los objetos son o muy pesados o muy ligeros. Entonces, o están de una vez abajo como sólidos sedimentables o están de una vez arriba como sólidos suspendidos. Entonces, los sólidos suspendidos, por eso es que usábamos la rejilla. En cambio, en agua residual vamos a encontrar sedimentos de diferentes tamaños que pueden estar dentro del cuerpo del agua flotando. Entonces, una rejilla es más para lo que está arriba. Entonces, la criba va a ser longitudinal, o sea, va a estar como que fuera transversal o como les digo yo, como de ladito. Aquí se mira. Está como gráfica o como U que está aquí. Entonces es para atrapar todo lo que está en el cuerpo de agua. En cambio, en el caso de las rejillas, es para lo que está en la parte superficial por lo general. Y también el tamaño de la criba es más como cerrado, entonces retiene más cosas que una rejilla. ¿Se puede usar una rejilla? Sí, pero es más recomendable una criba. Y el decantador. Entonces la decantación decíamos que es un método físico para separar componentes de distinta densidad, situándose el más denso en el fondo por gravedad y quedando el agua clarificada en la superficie. La adición de coagulantes y floculantes favorece el proceso de decantación, porque como les digo, empieza a ser basura hasta que cae al fondo. En el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, el decantador es un elemento fundamental, ya que mediante el mismo podemos separar y concentrar los fangos, o sea, los lodos, así como los sólidos presentes mediante el proceso de decantación física. Decantación física es eso que les digo, que tienen de repente una fase de lodos abajo y la fase de agua arriba. Entonces usted abre la llave y empieza a salir, y cuando ya va a salir usted cierra la llave para evitar que se le empiece a salir el agua, ¿verdad? Entonces ya sacó los lodos y ya solo le queda el agua clarificada o más limpia. Al usted hacer una floculación, coagulación, indirectamente está clarificando el agua, porque le está quitando lodos, o minerales, o nutrientes. Entonces, ahí está más o menos cómo es una criba y cómo es un tanque. Esto no lo mencioné porque te lo voy a decir, que es un tanque. Entonces, ahí está la criba. El decantador, pues, es similar al tanque. La diferencia con los tanques digestores va a ser siempre que tiene una forma como esta, ¿verdad? Como una V, si lo quieren ver. Más o menos esa es la idea, porque esto tiene una válvula en la parte inferior. Pues si se dan cuenta aquí sí se percibe mejor que es café lo de abajo y como pues el agua clarificada en la parte superior. Entonces a medida que usted abre la llave va a empezar a salir los lodos. Esos lodos es la fase oleosa o la fase densa que va a tener en la parte inferior. Los tanques digestores están diseñados para que usted tenga una salida gaseosa, que tenga una limpieza específica y que pueda eliminar eficientemente los lodos mediante una tubería como adyacente. ¿Sí? Entonces, ahí se puede agregar el floculante, coagulante, por el mecanismo que tiene. Los digestores o biodigestores, dependiendo de lo que traiga adentro, es para hacer esa separación, además de los decantadores. Los tanques más comunes que vamos a utilizar en agua residual de los digestores se van a llamar tanques Imhoff. Este es el nombre, tanque Imhoff. Si usted oye un tanque Imhoff, es casi seguro que es una de planta de tratamiento de agua residual. Sí, es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque son bastante eficientes, son relativamente económicos, son fácil de limpieza o de mantenimiento y son bastante pues utilizados y útiles en el tratamiento de agua residual. Pueden haber de 1000 materiales, de 1000 cosas adentro, lo que usted quiera, pero el nombre del tanque Imhoff es el que más se utiliza para digerir los lodos. Así se dice, digiero los lodos del agua residual mediante un tanque Imhoff. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ok. Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. ¿Sí levantó la mano o no? Por ahí escuché el ruidito, ¿o no? Buenos días, ingeniero. Buenos días.
Solo para que quede a todos lo que usted ahí nos ha explicado sobre los digestores Ujú, Tank-Ingolf se van a utilizar cuando usted tenga mucho espacio, ocupa mucho ujú, espacio. Uno. Luego, lo que usted le llama decantadores, para que todos lo miren, si lo encuentran en la literatura, lo usamos como sedimentadores. ujú. Nombre más común que aparezca en los libros, más que todo en la literatura guatemalteca o en los trabajos de grabación, son sedimentadores. Gracias, ingeniero. Muy bien, sí, sí. Sí, sedimentadores es, como él dice, por el nombre de que quitan los sólidos sedimentables, ¿verdad? Que son los que están en la parte inferior. Sí, la verdad es que hay muchas formas de llamar. Como les digo, digestores hay de varios tipos. El INJOF es como el más común, pero hay varios tipos. Igual que decirles que hay solo un tipo de ablandador, no, ¿verdad? Hay muchos, igual hay tipos de filtros de arena, etcétera. Bueno, un segundo esquema de un tratamiento de agua residual es el que tenemos acá. Entonces, este es otro esquema, como les digo, agua o plantas de tratamiento de agua residual, hay muchos tipos, muchos diseños, muchos estilos, de qué va a depender de la calidad del agua que usted está tratando, porque obviamente mientras más sucia esté el agua va a necesitar más procesos, ¿sí? O menos procesos. De repente mi agua, pues sí es de fijo de agua domiciliar, entonces tal vez lo más que va a tener es grasas y bacterias. Entonces tal vez solo con que agregue una cloración más exhaustiva o un tratamiento o una desinfección secundaria más alta, ya lo logro, ¿sí? Pero dependiendo cómo sea su agua, o a veces no, si trae muchas cosas, entonces necesito varios reprocesos. Entonces, acá más o menos la lógica de este diagrama empieza aquí donde dice tratamiento primario, que es donde está pues ya el agua. Aquí no menciona tanto el tratamiento eh, pretratamiento, sino ya habla del primario, ¿verdad? O sea, yo asumo aquí asumo que ya el agua pues fue trasladada, bombeada, estancada y todo el asunto, lo que fue el pretratamiento, y luego sigo la flechita roja. Entonces, en la flechita roja dice que también hubo residuos. Entonces, los residuos pasan por una cámara, luego la cámara pasa hacia el tanque de sedimentos, como decía ahí el compañero, luego pasa por un espesador, un digestor, un secado de lodos. Esto sería más para el tratamiento de los lodos, porque aquí obtienen todos los lodos como un subproducto. Como le digo, puede haber un caso como la fabricación del abono o algo así. Entonces, en este caso, tienen un tratamiento para lograr que los lodos se conviertan en acondicionadores de suelo, fertilizantes, o lo que no, pues se sigue tratando, ¿verdad? Se pasa a un tratamiento, pues aquí tendría que estar el primario y el secundario, que sería la clarificación, sería la decantación, sería el filtrado, sería el floculante coagulante y finalmente la cloración. Ya después de la cloración, en este caso me menciona de que hay un tratamiento terciario todavía, que es la eliminación del amoníaco, que puede ser un producto que tenga muy alto por el origen de ser agua residual. La eliminación de amoníaco se puede hacer de diferentes formas, pero puede ser considerado como un tratamiento terciario porque es un tratamiento más especializado. Y también habla de una absorción de carbón activado. Luego ya se filtra, puede ser una ósmosis este filtro, por ejemplo, que ya es un tratamiento terciario y se libera el agua. O sea, este es otro diseño. Si se dan cuenta, la diferencia respecto a los demás es que el agua viene más contaminada y que yo puedo aprovechar esa contaminación llamada lodos para poder hacer un subproducto o bien descartarlo. O si en caso no puedo, pues me asesoro con una empresa que se dedica al proceso o al descarte de los lodos, ¿verdad? Pero yo los tengo que sacar primero para poder pasar al tratamiento primario, secundario y terciario, si fuera el caso, dependiendo para poder tener el agua. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Bueno, pues esto sería básicamente lo que tengo para presentarles respecto al agua residual. Voy a ver si les subo un video más explicativo para que les quede. No sé si de hacerlo el próximo sábado por el tema del tiempo, pero si no, igual se los voy a compartir algún video o alguna eh, presentación para que ustedes puedan tener una idea más visual o gráfica de lo que es el diseño de una planta de tratamiento de agua residual. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo ¿Qué manda? quería saber Manda. tener su opinión. Quería dar su opinión.
Fíjese Ujú. que en tratamiento de agua residual, comúnmente, por ejemplo, en Empagua pide aplicación de cloro al final, como Ujú. como el tratamiento terciario. Ujú. Pero el cloro, cuando hay materia orgánica, que no hace su efecto. Si la materia orgánica el porcentaje es grande. Ujú. Quería saber tu opinión sobre eso. Y como digamos una planta de tratamiento, una muy buena, pues puede tener un 80-90% lo más de eficiencia. Siempre va a haber algo Ujú. de materia orgánica que está ahí, que queda. Ujú. ¿Cómo, cuál es tu opinión sobre la aplicación de cloro en el agua residual y si hay y respecto a la materia orgánica? Ok. Sí, como usted dice, bueno, casi todo lo que es desinfección, porque igual la UV, le funciona menos cuando tiene más sedimentos, o sea, más material internamente el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la luz UV, usted irradia la luz. Por ejemplo, si usted pone una hoja de papel y una lámpara, hay una fracción de luz que va a pasar, ¿no? Si usted pone un cuaderno, pues no va a pasar nada porque hay más material o más interferencia entre la radiación y el sol. Entonces, igual pasa con las bacterias, que son como una barrera. Entonces, mientras más, y todo lo que es orgánico, ¿verdad? Que digamos que sería casi que lo que está vivo la mayoría, le hace menos eficiencia para el tema del cloro. Lo que pasa es que en el tema del cloro ellos siempre lo toman en cuenta por el tema de que cuando usted no tiene clorada el agua, es como que está desprotegida. Pero la verdad es que es complicado porque quien ha operado o trabaja en un sistema de tratamiento de agua sabe las limitantes del sistema, porque para mí, si yo no sé o no me interesa, digo yo, bueno, mira, a mí no me importa qué va a hacer usted, pero tiene que tener el tal nivel de cloro. Pero lograr ese nivel de cloro es algo complejo, ya quien opera el sistema, por ejemplo, o desinfectarlo, porque solo la persona que lo opera sabe qué tan difícil es, si de verdad es viable, si no es viable, y sobre todo el tema del cloro, el problema también es la percepción del olor y del sabor, por ejemplo, porque si usted para lograr una concentración específica, sobre todo con materia orgánica, usted va a tener que echarle bastante. Entonces, las personas van a empezar a rechazar el agua por el tema del olor y del sabor y del color incluso, porque eso le puede aportar cierto color. Personalmente sí entiendo la necesidad de clorar el agua, porque como le digo, si usted, sobre todo es agua residual, es agua que de repente le pudo haber quedado algo sucio y que, pues no sé, usted pueda volver a crecer en algún momento en cierta condición. Entonces el cloro le ayuda a que no. Pero sí, la verdad es que personalmente sí estoy de acuerdo con que cloremos el agua, tal vez no tanto, y sobre todo la eficiencia de la cloración no va a ser al 100% por el tema del material orgánico, pero lo que pasa es que como si se lo exige una normativa, pues ni modo, ¿verdad? Ahí sí que es como cumplir lo que piden, ¿verdad? Personalmente sí, yo sí considero bien lo de la clorada, como le digo, porque es un seguro como una garantía, si usted lo quiere ver así, que bueno, si se me contamina el agua por X o Y, el cloro me va a hacer ahí la acción como de un protector o un defensor para evitar que se propague la contaminación. Pero también yo sé que es un costo complicado porque por el tema de la carga no es tan fácil clorar como un agua superficial. Entonces, la verdad es que es complejo. Como digo, yo sí estoy de acuerdo con clorar el agua, solo que tal vez el nivel no tendría que ser tan alto. Como les digo, sobre todo en el tema de la Cobanor que menciona que es de hasta una parte por millón, o sea, tener 0.5, 0.3 está bien. Pero si de repente yo le dicen, no, mire, usted tiene que tener 1 o 0.9, pues ni modo, toca. Pero sí es complicado. Lo que usted pudiera tal vez es ver si hay otra forma más eficiente. Tal vez la cloración directa no le funciona, tal vez la cloración en gas le es más eficiente para ese tipo de casos. Las pastillas sí definitivamente no, pero sí pudiera ser que un cloro gas pueda hacer que le sea más eficiente o un poco más eficiente respecto al cloro líquido, por ejemplo, o en línea. Sí, bueno. Pero como le digo, la verdad es que el problema es que uno a veces no tiene opción de elegir, ¿verdad? Sino que de cumplir lo que le exige. ¿Sí?